Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este curso intensivo de auditor líder conforme a la ISO 45001-2018. Es un placer estar con ustedes transmitiendo desde las oficinas de Mariso. Yo soy la ingeniera Diana Guzmán y está también aquí con nosotros el ingeniero Luis Ramírez, quien va a estar atendiendo sus dudas, sus preguntas que tengan en el chat. Bueno, pues vamos a comenzar con este importante curso y vamos a ver unos conceptos importantes de todo el tema de seguridad. Seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esta rama, verdad? ¿Qué es lo que estudia? Bueno, pues es una área multidisciplinar relacionada con la seguridad, salud y la calidad de vida de las personas y la ocupación, o sea, donde estemos todos nosotros trabajando. Se construye en un medio ambiente ocupacional adecuado, con condiciones justas, donde los trabajadores pueden desarrollar una actividad con dignidad, donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de la seguridad y de la salud. Miren, todos estos conceptos son muy importantes porque mucho de nuestro tiempo, ¿verdad? Como seres humanos, lo dedicamos al trabajo. El trabajo debe ser una fuente de salud, ¿sí? Salud física, salud emocional para las personas. Entonces tenemos que buscar crear espacios de trabajo donde podamos permitir, ¿verdad?, que las personas se desempeñen con salud, con bienestar, con alegría. En muchas empresas hay problemas de ambiente laboral, discriminación, violencia, acoso, problemas también de accidentes, riesgos, ¿verdad?, a la salud. Entonces debemos buscar, ¿verdad?, nosotros como ingenieros, expertos en seguridad y salud en el trabajo, generar ambientes laborales que permitan el desarrollo del ser humano de una manera, como dice aquí, con condiciones justas, donde se respete la dignidad de las personas y de donde se fomente la participación. Porque a todas las personas nos gusta participar, nos gusta que nuestra voz sea tomada en cuenta, que se hagan las cosas también de la manera en que nosotros proponemos, o al menos que se tome en cuenta nuestra opinión. Entonces, esto es lo que trabaja todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Dice, la salud se definió en el preámbulo de la creación de la Organización Mundial de la Salud como el completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, podemos ser una persona, como decimos, saludable, o sea, que no tenemos enfermedades, pero físicamente a lo mejor nos sentimos agotados, nos sentimos agobiados, tenemos mucho estrés, mentalmente colapsados, socialmente tristes porque sentimos que no pertenecemos a ese grupo. Y la salud en realidad no es solamente no estar enfermos, sino que estemos en bienestar, como dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es el organismo de las Naciones Unidas creado en 1948, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. Dentro de sus actividades está la clasificación de las enfermedades, como ahora que con lo de la pandemia, bueno, fueron los primeros en salir, ¿verdad?, para identificar a qué nos estábamos enfrentando, a sacar expertos, ¿verdad?, que tienen ahí en la OMS, a identificar el virus y clasificarlo. Luego establecieron medidas sanitarias, que era lo que teníamos que hacer para contener la pandemia, asistencia a países menos avanzados, evaluación de medicamentos que sean de buena calidad. Recuerden que, por ejemplo, todas las vacunas, ¿verdad?, que iban saliendo las tenía que aprobar la Organización Mundial de la Salud.
Esta organización está formada por muchos países del mundo, o sea, tiene representantes de casi todos los países del mundo y entre todos, que son expertos, médicos, gente muy, muy especializada, son los que van tomando estas decisiones. Y estos han sido los directores generales. En la actualidad está un etíope, antes hubo una persona de Hong Kong, Suecia, Corea, o sea, hay participación de países de todo el mundo. Por ejemplo, de la OMS saqué esta información. Yo les recomiendo que entre a su página porque viene información muy interesante y obviamente confiable, porque de veras que en internet encontramos de todo, ¿verdad? Y ya no sabe uno ni qué creer. Bueno, pues siempre que tengan una duda, mejor entren a la OMS, que es la información más confiable que tenemos acerca de enfermedades. Dice aquí, en la OMS, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Es decir, una de cada 6 de las que se registran. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon, recto y próstata. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe al consumo de tabaco. Imagínense ustedes, un elevado índice de masa corporal, la obesidad, el consumo de alcohol. Yo cuando leí este artículo, la verdad yo no sabía que el alcohol generaba cáncer. Y miren, es el tercer factor por el cual da cáncer en las personas. A una baja ingesta de frutas y verduras, vean qué importante es comer verduritas, y la falta de actividad física. Además, las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por los virus de hepatitis o papiloma humano, ocasionan aproximadamente el 30% del cáncer en países de bajo ingreso y mediano. Muchos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente. Bueno, este es un ejemplo de la información que ustedes pueden encontrar en la Organización Mundial de la Salud. Como expertos en seguridad y salud en el trabajo es muy importante que estemos informados para que hagamos actividades preventivas dentro de la organización para el cuidado de los trabajadores. Y qué mejor que información de primera mano de la OMS. No busquen información en internet porque así abiertamente, porque encontramos de todo y mucha información es falsa y nada más nos confundimos. La información para tomar acciones dentro de la empresa directamente todos en la OMS. La OMS es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización nació en 1945 con el objetivo de mantener la paz, seguridad internacional y fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Por eso ahorita la ONU está en jaque, porque por más que trata de llegar a un acuerdo diplomático para el fin de la guerra, no lo ha logrado. Y justamente esa es su función. O sea, buscar la manera de que todos, ¿verdad? Es como un juez o un mediador entre todos los países, así de miren, ya pónganse de acuerdo, no se estén peleando, no se avienten más bombas, dejen de aventarse piedras como si fuéramos cavernícolas, podemos llegar a un acuerdo vía el diálogo, encontrar puntos de acuerdo, siempre se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de golpearnos. Y aparte, el tema aquí es que al final los más golpeados es la población civil, o sea, si los presidentes están enojados entre ellos, pues que se agarren entre ellos, ¿no? Pero bueno, esa es la función de la ONU, el control de armas, mantener la paz, seguridad internacional y asistencia humanitaria. Entonces ahorita la ONU está en jaque porque dicen, caray, esto va para largo y no logramos la paz en el mundo. Ahora vamos a ver el concepto de el trabajo. Bueno, el trabajo puede considerarse una fuente de salud, porque aporta a quien lo realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Eso es lo que tenemos que lograr en todas y cada una de las empresas.
¿Cuáles son las consecuencias de que tengamos empleados infelices? Pues baja productividad, alta rotación, altos costos de capacitación por la misma rotación, problemas de calidad, problemas de todo tipo. O sea, tenemos que aprender, ¿verdad?, a tener una empresa saludable, con trabajadores saludables. Con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar general. Se desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Eso es cierto porque cuando estamos en la casa, ¿qué es lo que nos da? Pues muchísima pereza, ¿verdad? Queremos dormir todo el día y parece que entre más descansa uno, el cuerpo quiere más descanso, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto es muy importante para la salud y el bienestar, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, de las personas. Se desarrollan actividades y las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar tareas. Miren, desde que estamos en la primaria, en nuestros libros decía, el hombre por su naturaleza es un ser social. O sea, las personas somos seres sociables, necesitamos a los demás. Hay en la naturaleza animalitos, ¿verdad?, que son solitarios, andan solos, ¿verdad? Les gusta estar solitos. Pero también hay animales en la naturaleza que son de manada, o sea, andan siempre en grupo, como los perros, los leones, ¿verdad? Los changos, o sea, son de manada. Nosotros somos seres de manada. Necesitamos un grupo. Siempre tenemos un compañero que es el ermitaño, que se sienta así lejos y le gusta la soledad, ¿verdad? Pero también esa persona, hasta la más ermitaña, requiere de los demás, porque los seres humanos somos seres sociables, ¿sí? Entonces, parte de nuestro desarrollo saludable es esas relaciones sociales. Al relacionarnos, pues puede haber conflictos, pero, y siempre los va a haber, siempre va a haber situaciones de opiniones diversas. A lo mejor alguien opina una cosa, yo opino lo contrario. Siempre hay eso en todas las manadas, en animales, en perritos, en todo, siempre hay divergencias de opiniones, de formas de actuar y demás. Pero dentro de nuestro ambiente debemos aprender a resolver los conflictos de manera saludable. Entonces, esto también es algo que debemos de fomentar dentro de la empresa. El hecho de que no estemos de acuerdo con la opinión de nuestros compañeros no significa que ahora ya tenemos una guerra. Simplemente tenemos opiniones diversas, pero no somos enemigos, al contrario, somos un equipo de trabajo. Aumenta también la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles. Eso es muy importante para todos. Todos nos queremos sentir útiles, que estamos haciendo algo importante. No que llegamos y nuestro trabajo no es satisfactorio, eso es muy deprimente. No obstante, el trabajo también puede causar diferentes daños en la salud, ¿verdad? Cuando tenemos un ambiente nocivo de trabajo, nos genera problemas de salud psíquico, físico y emocional, según sean las condiciones sociales y materiales en que se realice. Entonces, el trabajo, ¿verdad?, que tenemos que realizar es generar esas condiciones propicias para que el trabajo sea una fuente de salud de las personas y de alegría. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo de las Naciones Unidas también que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundado en 1919 en virtud del Tratado de Versalles para lograr la expansión global de los derechos de los trabajadores y atenuar las causas de las revoluciones obreras que fueron sacudiendo a muchos países involucrados en la Primera Guerra Mundial. El objetivo es la protección y promoción de los derechos relacionados con el trabajo. Entonces, bueno,
Esta es la Organización Internacional del Trabajo. También les recomiendo entrar para que ustedes conozcan cuáles son los principios, cómo es que se maneja todo el trabajo y cuáles son las recomendaciones que nos da la organización para implementar en la empresa. Otro tema importante de lo que nos habla el concepto de seguridad y salud en el trabajo es la dignidad. Ahorita ya vimos qué es la salud, ¿verdad? Y vamos a ver qué es la dignidad. Dice, la dignidad hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional dotado de libertad. O sea, lo que nos habla es de que todos somos iguales. O sea, independientemente del puesto que tenemos en la empresa, de nuestra edad, de nuestro género, de nuestras creencias, todos al final somos seres humanos con el mismo valor como ser humano. Y eso es dignidad. El reconocimiento jurídico de la dignidad personal no se produjo hasta la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ustedes pueden ver aquí, en esta liga que les voy a pasar, toda la información de los derechos humanos. Vamos a ver algunos de los artículos para que ustedes vayan eligiendo cuáles consideran muy importantes, ¿verdad?, dentro de su empresa y que quisieran que esto se vuelva una realidad en su organización. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿verdad? Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo una administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de su soberanía. O sea, no importa de dónde seamos, así todos somos seres humanos iguales. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. A la seguridad de su persona también. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Miren, estos artículos uno los lee y dice, ay, pues sí es obvio, o sea, todo el mundo lo hacemos, pues ¿qué creen? Que no. Simplemente ahorita, que va a ser lo del Mundial de Fútbol en Qatar, van 35,000 muertos, 35,000 muertos trabajadores construyendo unos estadios maravillosos, preciosos, hermosos allá en Qatar con toda la cantidad de dinero que ellos tienen, pero llevan 35,000 muertos. ¿Por qué? Porque los están trabajando 12 horas diarias en condiciones extremas de calor. Recordemos que es desierto, o sea, es un calor infernal, 12 horas diarias trepados ahí trabajando a alturas, y así como se mueren, así los entierran. O sea, ni aviso a sus familias, simplemente hacen un hoyo y los entierran porque son puros migrantes, personas de escasos recursos buscando oportunidades de salir adelante, y los tratan como si no fueran seres humanos, ¿verdad? Entonces, miren, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. O sea, son cosas básicas que el día de hoy sigue habiendo violaciones a los derechos humanos de las personas en todo el mundo. O sea, este proyecto del Mundial de veras está empañado por esta situación. Ustedes búsquenlo en internet, obviamente. La FIFA, los mismos de Qatar, pues están tratando de que eso
se viralice, porque pues les afectaría a su proyecto millonario, que lo único que quieren es que les genere dinero, pero a las personas, ¿y qué les cuesta darles buenas condiciones laborales? Un buen sueldo, si saben que están bajo condiciones de calor insoportable, que trabajen 6 horas, que se descansen, darles bien su equipo de protección, ¿verdad? Y darles una buena calidad de vida en el trabajo, ¿verdad? Y bueno, todos ellos, la mayoría son migrantes, ¿verdad? De la India, de Singapur, de Bangladesh, de Sri Lanka, de países muy pobres que están cerca de ahí. Y chinos, hay muchos chinos también buscando sacar adelante a su familia y muy malas condiciones laborales. Eso ya no puede seguir pasando en este mundo. O sea, sí podemos tener buena calidad de vida, sí podemos tener seguridad en el trabajo y si se ponen a pensar estas empresas, les va mejor haciendo las cosas bien. O sea, les va a ir mejor haciendo las cosas bien, pero como no les importa, pues siguen haciendo las cosas y maltratando personas y eso no es aceptable de ninguna manera. Dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre ni a trata de esclavos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. O sea, que seamos reconocidos, ¿verdad? Como con derechos y obligaciones dentro de nuestro país. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección. Y fíjense cómo en muchos países, incluso aquí en México, pues si el acusado tiene dinero, pues tiene muchas más probabilidades de que no caiga en la cárcel, ¿verdad? Porque tiene derecho a más cosas, mientras que alguien que no tiene dinero, pues termina en la cárcel. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales que la ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Por eso hay personas que al ser maltratadas en su país recurren a tribunales internacionales para que se les haga justicia, ¿verdad? Porque a lo mejor en su país fueron víctimas de destierro o de tortura o cosas muy feas y acuden a tribunales internacionales que los van a defender. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Por eso, también aquí en México, antes, a lo mejor agarran a alguien, ¿verdad? Que es un presunto culpable y les tapan la cara, porque si no, imagínense, al rato salen con que, ay, no, siempre esta persona no era, nos equivocamos y ya salió en todas las noticias la persona que puede ser yo, puede ser tú, puede ser cualquier persona que nos detengan en algún momento y piensen que nosotros fuimos los culpables de un delito y ya nos quemaron en todas las noticias y al rato, ah, no, no era esta persona y lo sueltan. Se quedan sin trabajo, con muchos problemas familiares, incluso pierden a sus familias y todo porque no se presumió su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Por eso hay que tener mucho cuidado porque puede pasar y pasa frecuente que por las circunstancias piensen que es una persona y no fue esa persona, fue alguien más. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho internacional. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar de su país. Imagínense. O sea, hay todavía países
como Cuba, donde te sales y ya no te, o sea, no es permitido que te vayas a cualquier lugar. O sea, no tienes libre tránsito ni hacia afuera ni dentro del país. No sé si sepan ustedes, pero por ejemplo, dentro del territorio cubano, si son ustedes cubanos y viven en un lugar, ustedes no pueden transitar a otros lugares y menos residir ahí. O sea, por ejemplo, viven en algún pueblito de Cuba y quieren ir a La Habana, tienen que pedir un permiso, o sea, siendo de ese lugar, tienen que pedir un permiso para poder ir a La Habana. Y no te puedes quedar viviendo ahí porque te encarcelan porque es un delito. O sea, tú naciste en un pueblo, a Paseo el Grande, y ahí, de ahí no te puedes mover. Tú naciste en Celaya y no te, o tú naciste en Ciudad de México o Monterrey y de ahí no te puedes mover. Nada de que te andas moviendo por el país. Imagínense ustedes todo el trabajo que nos falta por recorrer en este mundo. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o actos opuestos a sus propósitos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a nadie se le privará de su nacionalidad. Los hombres y las mujeres a partir de edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solamente mediante libre y consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Y vean cuántas sociedades todavía hay matrimonios forzados. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Aunque hay veces que, bueno, cuando estamos expresando nuestra humilde opinión, pues puede herir susceptibilidades de otras personas, pero es normal porque somos seres sociables. Entonces debemos aprender, más que a pelearnos, a aceptar que las personas piensan diferente que nosotros y está bien. O sea, no tenemos por qué tener un conflicto. Esto aplica mucho en la empresa, en el trabajo. Llegamos y estamos haciendo un análisis, tenemos un problema en la producción, tenemos una situación dentro de la empresa, un accidente, lo que sea, y hay múltiples opiniones, ¿verdad? Siempre uno, no, es que fue por esta razón, no es cierto, fue por esa. Todas esas divergencias de opiniones, en lugar de ser un problema, son enriquecen a una empresa. Por eso siempre nos dice, tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario para encontrar las causas raíz de un problema. Porque a lo mejor imagínense que este es el problema y yo lo veo así, pero a lo mejor ustedes lo ven así, o así, de diferentes puntos de vista. Y es el mismo problema, pero todos tenemos diferentes puntos de vista. Uniendo todos esos puntos de vista, encontramos la totalidad de las causas raíz de un problema. Entonces, más que una situación indeseada, el hecho de que tengamos opiniones divergentes es algo muy deseable dentro de una organización, con el objetivo de que logremos visualizar los problemas desde muchos ángulos y los podamos resolver, ¿verdad? Desde la raíz. Bueno, esto es muy importante, la parte de la opinión. Todas las personas tienen derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Pacífica. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Por eso, aquí en México
se permite la generación de sindicatos de los trabajadores, porque es una libertad de asociación donde un grupo de trabajadores, ¿verdad?, pelea por los derechos de los trabajadores. A lo mejor la palabra correcta no es pelear, es ser la voz de los derechos de los trabajadores para que se tomen en cuenta en las decisiones de las empresas. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes escogidos. Toda persona tiene el derecho a acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, ¿verdad? Eso es algo que también debemos construir dentro de la empresa, o sea, los derechos de las personas en temas de seguridad para que se puedan desarrollar. Miren, hay veces que me dicen los empresarios, ay Diana, o sea, apenas puedo yo con el negocio y los problemas financieros y los problemas que tenemos todos los días, como para ponerme a pensar en que si el medio ambiente, en que si los trabajadores, en que si el estrés, pues ni que fuera yo su papá, ¿no? O sea, que ellos solitos vayan al psicólogo a ver. La realidad es que sí podemos hacer un trabajo en la organización como sistema organizacional. ¿Qué significa eso? Significa poner reglas, ¿verdad? Hacer cumplir las reglas de la organización, tener un trato cordial. Hay cosas que no cuestan dinero, no cuesta dinero ser amable. No permitir dentro de la empresa faltas de respeto, gritos, no porque me dicen, Diana, haz rápido tu trabajo, a que me digan, oye Diana, ¿puedes apurarte a terminar? Necesitamos entregar a la 1. Hay una diferencia muy grande y de todos modos el resultado es el mismo. O sea, podemos trabajar mucho en la parte de sistema organizacional, o sea, cómo nos relacionamos para tener resultados dentro del trabajo. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, también le conviene mucho a la empresa que los trabajadores sean productivos, porque si estamos bajo constante estrés y carga de trabajo excesiva y estamos enojados con nuestro compañero de al lado y con el de atrás también y tenemos mucho estrés psicosocial, así se llama, estrés psicosocial, porque el compañero de al lado es bien grosero y el otro también, y yo también a veces les grito y también genero más estrés. Y todo eso nos va a generar muy baja productividad dentro de la empresa. ¿Qué significa eso? Vamos a producir menos y al mismo costo, o sea, se nos van a elevar nuestros costos de producción de la empresa y también va a haber más rotación de personal y eso es costosísimo para una organización. Entonces, sí conviene invertir tiempo en generar un ambiente de trabajo saludable, de bienestar para los trabajadores. No se diga si tenemos un accidente, ¿verdad? Vamos a tener problemas dentro de la empresa para atender al accidentado y también potenciales demandas que pueda tener la organización. Aquí es muy importante la participación de todos. Primero, la dirección que esté convencida de que eso es algo que se tiene que realizar dentro de la empresa y que nos conviene a todos, tanto como empresarios como trabajadores. Y la segunda es hacer cumplir los reglamentos dentro de la organización. Hay veces que hay trabajadores que por más que le dices, ponte el equipo de protección personal, mires por tu bien, se los dices bien, mira, tienes que hacerlo, te puedes caer,
te puedes lesionar, lo hacen y les vale, se suben así, no se ponen el arnés, no se ponen los lentes de seguridad y al rato tienen un accidente y se vuelve un problema para todos, ¿verdad? Incluso hay empleados que se autoaccidentan. Es un poco morboso, pero pueden ustedes ver en YouTube, así empleados que se autoaccidentan, o sea, solitos se avientan por las escaleras y sí, porque se quieren ir a descansar a su casa. Entonces, parte del trabajo que tiene la dirección de la empresa junto con recursos humanos es hacer muy buen filtro del personal y habrá gente que no puede trabajar en una organización, ¿verdad? Donde queremos tener un buen ambiente laboral, un trabajo pues adecuado para todos y hay gente que su naturaleza ya es extremadamente conflictiva, que es gente rebelde, así se le llama, rebelde es aquel que no quiere cumplir las reglas. O sea, si tú le dices, ponte los lentes, no se los va a poner porque es un rebelde. Le dices, tienes que llegar temprano y no llega temprano porque quiere generar conflicto. Ese es un rebelde que quiere todo el tiempo estar en contra de las indicaciones y reglas de una organización. Y esas personas, pues es muy difícil, ¿verdad?, que cambien, y además no es nuestra función, entonces se tienen que ir separando de la empresa. Y si ustedes observan, en las empresas, por cada 20 empleados, a lo mejor hay un rebelde, y ese rebelde es el que está echando a perder toda la organización y los pone de mal humor a todo mundo. Entonces, por unas cuantas personas que tengan que salir de la empresa y que todos podamos estar en tranquilidad, mejor que se vayan, ¿verdad? Que vayan a dar lata a otro lugar. También es muy importante, como les decía, los sistemas de trabajo, porque aun cuando haya rebeldes, nosotros, ¿verdad? Como organización podemos generar comportamientos de personal. Y aquí siempre les pongo el ejemplo de cómo cambia el comportamiento de una persona bajo ciertas circunstancias. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que están aquí en una tienda comercial, entran y hay una bolsa, ¿verdad?, de dulces abierta. El clásico de que alguien ya abrió una bolsa. Y entonces ven ahí los dulces y dicen, ay, yo también quiero unos dulcecitos. Y sí, están aquí en México, los ven, voltean para todos lados, no, nadie me está viendo y agarran unos dulces y se los meten a la bolsa. Imagínense ese mismo escenario, pero en Estados Unidos. Están ahí, hay una bolsa abierta, se acercan y dicen, ay, voy a agarrar unos dulces. Voltean para todos lados y dicen, ¿sí me los robaré? Dicen, ay, no, mejor no. No, mejor si quiero dulces me compro la bolsa. ¿Por qué hubo ese cambio de comportamiento y es la misma persona? Una en México y otra en Estados Unidos. ¿Por qué? Por algo muy simple que les voy a poner aquí. Porque en Estados Unidos hay un sistema de consecuencias. Si tú en Estados Unidos te cachan robando, va a llegar la policía. Eso es seguro. O sea, no, nada de que... Lo más seguro es que te atrapen, te vean en las cámaras, llegue la policía, te arresten, te lleven y te hagan un juicio para ver qué onda con lo de los dulces que te robaste y tu vida se va a convertir en una verdadera pesadilla. Y aquí en México, pues a lo mejor nadie se dio cuenta o alguien te hace una reclamación, a lo mejor llega un policía y le pasas una mochada y te vas. Entonces, es la misma persona, pero en un sistema diferente, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, en su empresa, ese mismo empleado rebelde que no se quiere poner los lentes de seguridad y los tapones y la casaca, cerrársela, esa misma persona lo cambian a otra empresa donde tienen un sistema de consecuencias y se pone muy mono los lentes, los tapones. O sea, ustedes los verían y dirían, ¿es la misma persona? Porque la mía no quería hacer eso. Eso pasa porque tenemos que trabajar nosotros como ingenieros de seguridad en un sistema de trabajo.
En nuestro sistema de trabajo debe haber una serie de reglas y códigos de conducta, ¿sí? Primero las debemos de escribir. También tenemos que tener un sistema de consecuencias si no cumplen este reglamento. Y ese sistema de consecuencias tiene que ser muy claro y se va a aplicar sí o sí. Porque a veces lo tenemos escrito y cuando el personal hace algo que no debe de hacer, le damos chance. Ay, no, es que no quiero ser mala onda. Le voy a dar chance. Ya valió, ese empleado se convierte en un rebelde dentro de tu organización y ya para cambiarlo es muy complicado. O sea, el sistema de consecuencias se tiene que aplicar sí o sí. Vean cómo es en Estados Unidos, no importa si eres un artista súper famoso, te robaste algo y te juzgan y hacen lo que tengan que hacer. Tienen muy claras sus reglas y códigos, tienen un sistema de consecuencias y también hay un sistema de beneficios para los que hacen las cosas bien, ¿verdad? Ah, pues si haces las cosas bien, te damos descuentos, tienes todo tipo de beneficios por ser una persona que sigue las reglas y los códigos dentro de la organización. Entonces tenemos primero, antes de segmentar al personal y decir, no, este no tiene solución y lo voy a sacar, primero vamos a trabajar nosotros en nuestro sistema de trabajo. Este sistema de trabajo lo vamos a alinear a la ISO 45001. Porque la ISO, esta norma internacional, ya nos dice todo lo que tenemos que hacer para que esto funcione dentro de nuestra empresa, que tengamos seguridad y salud de nuestros trabajadores. Vamos a construir todas nuestras reglas, códigos, sistemas de consecuencias, beneficios y los vamos a aplicar todo el tiempo dentro de nuestra empresa. Si el que cometió el error es el gerente de administración que lleva 25 años dentro de la empresa, igual se le aplica el sistema de consecuencias. Así sea el obrero, así sea el de más alto rango de la empresa, se aplica el sistema de consecuencias, ¿sí? Porque todos somos iguales en una organización, igualito como lo hacen en Estados Unidos, tal cual. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Miren, aquí en México pues tenemos el IMSS, con muchos problemas y todo lo que ustedes quieran, pero tenemos IMSS, tenemos Infonavit. Hay países que no los tienen. Les recomiendo que vean ¿cómo se dice? Un documental. Es documental de Michael Moore. Él es americano y búsquenlo como el documental de salud pública. No recuerdo bien el nombre del documental, se los voy a pasar el día de mañana, se los voy a comentar, pero es un documental buenísimo donde nos habla de los sistemas de salud a nivel mundial. A ver cómo lo hacen en un lado, cómo lo hacen en otro, y de veras que uno se sorprende que hay países como en Estados Unidos que el acceso a la salud es complicadísimo y carísimo. Aquí sí tenemos muchas cosas por mejorar, pero por ejemplo, cerca de aquí está el Hospital General de aquí de donde estamos, y si uno le pasa algo, pues cualquier persona puede ir y ahí te atienden, y en Estados Unidos no. O sea, en Estados Unidos si no tienes seguridad, ahí a la buena de Dios, y así en todos los países. Entonces, bueno, hay que aprovechar también aquí en México lo que tenemos, aunque tenga sus grandes áreas de oportunidad. Toda persona tiene derecho a la educación y, bueno, todo esto lo podemos traducir dentro de la empresa como la capacitación. Bien, no todas las personas tenemos
o tuvimos en nuestros años de crecimiento en la primaria, secundaria, preparatorio, las mismas oportunidades para estudiar. Unos se fueron porque tuvieron que trabajar, otros que no les gustaban, no se les fomentó en su casa la educación. Entonces, no todos tuvimos esas mismas condiciones, tanto en el hogar como afuera, para estudiar. Entonces, por eso es muy importante en la empresa la capacitación para que las personas se sigan desarrollando. Yo lo que he observado es que más del 90% de la gente quiere aprender cosas nuevas. Pues es como una sed que todos tenemos dentro de nosotros. Es muy rara la persona, yo creo que 90 es poco, es muy rara la persona que no se quiera capacitar. A lo mejor hay temas que no les interesan, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que no les interesan y no se quieren capacitar, pero la mayoría de la gente tiene sed de aprender cosas nuevas. Entonces es muy importante que estemos desarrollando el personal para que se mantenga muy contento. O sea, una persona que está en constante capacitación es un empleado muy feliz, o sea, les gusta aprender cosas diferentes, cosas nuevas. Por ejemplo, cuando damos cursos de Excel en las empresas, es como ay, ya pude utilizar la computadora y entendí cómo puedo hacer las cuentas. O sea, eso hace que la persona se motive y tenga una mejor productividad dentro del trabajo. Y bueno, la idea es que vayan diseñando dentro de su organización, y ahorita lo vamos a ver en la 45001, un programa de capacitación para su personal, dependiendo de su puesto, que hagan diferentes capacitaciones para que el personal se vaya desarrollando. Esto es fundamental, ¿verdad? La capacitación. Dice, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de méritos respectivos. La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, tolerancia y amistad entre las naciones. Y es que entre más nos desarrollamos y capacitamos, nos volvemos más tolerantes con las opiniones de los demás. Cuando estamos chiquitos y no tenemos mucha educación, todo nos enoja muchísimo, ¿no? Ay, ese niño opina diferente, yo ya no me junto, yo ya no lo quiero ni ver. Y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que pues sí, podrá tener opiniones diferentes, pero es buena onda, me cae bien. Y seguimos siendo amigos aunque tengamos opiniones diferentes. Entonces, eso se tiene que ir desarrollando también en la empresa, pues con la capacitación y la colaboración. Promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para mantener la paz. Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que se le debe dar a sus hijos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Miren, los seres humanos somos seres muy complejos, en el sentido de que necesitamos muchas cosas para sentirnos en bienestar. También necesitamos desarrollo cultural. Por ejemplo, yo he visto, este tip se los paso porque es algo muy sencillo y que vi que funcionó muchísimo en una empresa. Uno de nuestros clientes nos compartió que compró la empresa una serie de libros, incluso hizo convocatoria en toda la empresa de que si alguien quería donar libros, y luego una vez a la semana ponían todos los libros ahí en una mesita afuera del comedor y la gente podía ir y llevarse un libro a la casa, nada más se anotaba, me llevé tal libro, y se lo podían llevar un mes para que leyeran el libro.
y dio un resultado impresionante. O sea, mucha gente sí tiene sed de leer y de conocer más cosas. También pueden hacer actividades culturales, música, pintura. Ahora con el Día de Muertos, muchas empresas tienen sus altares, hacen concurso de altares, y eso hace que las personas nos desarrollamos mejor, nos relajemos, veamos a nuestros compañeros como amigos y no enemigos, y eleva la productividad de la empresa, y eso al final se traduce en dinero. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que desarrolle. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados de esta declaración se hagan efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Muy bien. Estos deberes también se deben de cumplir. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones. Entonces, en sus reglamentos y códigos de la empresa, siempre hay obligaciones, ¿verdad? Y también tenemos beneficios como trabajadores, ¿verdad? Hay cosas que son nuestra responsabilidad y tenemos que hacer, y también tenemos beneficios como trabajadores. O sea, no todos son beneficios, también tenemos deberes, tenemos obligaciones. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a limitaciones establecidas con la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Es aquí donde dicen, siempre nos decía nuestra mamá, tu libertad termina en el momento en que tú afectas a los demás. Ahí sí, ya no. O sea, vamos en la calle y me estaciono a la mitad de la calle porque nada más voy a bajarme a la tiendita rápidamente y bloqueo el tráfico. Eso ya no. Sí, soy libre, ¿verdad? Es que es mi libertad, yo me puedo estacionar donde quiera. No, no puede ser donde quiera porque ahora estás afectando a los demás. Por eso hay lugares designados para estacionarnos, donde no afectemos a los demás. Eres libre de elegir el espacio donde te quieras estacionar, pero no puedes bloquearle a los demás, ¿verdad? Todos tenemos un límite a nuestra libertad. Entonces esos límites tienen que ser muy claros dentro de una organización. ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, verdad? Y si hacemos algo fuera de esos límites, nos van a sancionar porque tenemos que comportarnos correctamente dentro de la sociedad. Y aquí es donde luego les comento, a veces hay personas, no son muchas, pero algunas personas en la sociedad que no saben vivir en sociedad. O sea, quieren gozar de los beneficios de vivir en sociedad. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en sociedad? Tenemos luz, tenemos servicios sanitarios, ¿verdad? Pase de la basura, se lleva la basura, tenemos agua potable, tenemos pavimento, tenemos policías, que a veces funcionan bien y a veces no tanto. Tenemos policías, tenemos servicios de salud, tenemos hospitales. Eso es vivir en sociedad, ¿verdad? Tenemos servicios en común y debemos de respetar esos servicios, y esos son los beneficios de vivir en sociedad. ¿Cuáles son los prejuicios, si lo queremos ver así, de vivir en sociedad? Que tenemos limitaciones, como nos dice el artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos. Hay limitaciones. Yo no puedo llegar y estacionarme en el lugar donde dice que es para discapacitados si no estoy discapacitado. Yo no puedo llegar y estacionarme a media cuadra. Yo no puedo llegar y robarme el alumbrado público. Y entonces la gente dice, bueno, pero es que yo quiero hacer brincarme los altos y quiero vivir en la sociedad. No, si queremos vivir en esta sociedad, tenemos que seguir las reglas de esa sociedad. ¿No queremos seguir las reglas de esa sociedad?
vete arriba de un cerro, ¿verdad? Y cómprate tu luz y pon tu drenaje y todo y haz lo que quieras, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho, dice, no, pues yo me mudo con todo y mi comunidad a la sierra para que nadie me diga nada porque yo quiero vivir a mi manera. Bueno, pues allá hazle como puedas, con tu luz, con todo y perfecto, allá haz lo que se te dé la gana porque aquí en esta sociedad no se permite. Lo mismo es en una empresa. A ver, en nuestra empresa hay reglas, ¿sí? Hay reglas de comportamiento, hay reglas de códigos de vestimenta, cómo debemos portar nuestro equipo de protección personal. Esas son las reglas de esta empresa y se tienen que cumplir. Si ustedes no lo quieren cumplir, váyase a otra empresa donde sea más feliz, donde pueda hacer lo que usted quiera, pero en esta empresa usted tiene que trabajar con estas reglas. Así es como le estoy poniendo el ejemplo de cómo se le inicia al personal. Estas son las reglas y se tienen que cumplir. Y les pueden dar el ejemplo, todo el mundo lo entendemos, lo del tráfico, a quién no le choca que va uno manejando y hay alguien estacionado que está recogiendo la ropa de la tintorería y dices, o sea, todos quisiéramos hacer eso, por supuesto, y no tener que caminar desde el estacionamiento, pero no lo hacemos porque vivimos en una sociedad y si no cumplimos las reglas generamos mucho caos, ¿verdad? Esas personas son rebeldes que no quieren, no saben vivir en sociedad, quieren bien los beneficios de la sociedad, pero no quieren las limitaciones. Y aquí en este artículo 29 nos dice, tenemos que vivir con esas limitaciones. Y lo mismo es en la empresa. Artículo 30. Nada de esta declaración puede interpretarse en sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo, a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a supresión de cualquiera de los derechos y libertades programados en esta declaración. Bueno, yo les recomiendo, ¿verdad?, que la Declaración Universal de Derechos Humanos da mucho a la capacitación de su personal y les recomiendo que hagan, por ejemplo, dinámicas, no sé cuántos empleados tengan en su empresa, si son una empresa chiquita, pueden cada persona tomar uno de los, una de las declaraciones, les dan unas cartulinas, les dan unos colores y que se pongan a dibujar su derecho y lo presenten a los demás. Y si son muchos, pueden hacer equipos de 2, de 3, de 4 personas y que tengan una discusión de cómo esto se aplica dentro de la empresa, porque todo esto aplica como sociedad y como empresa. Bueno, ¿de qué más nos habla el concepto de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, vamos ahora a ver qué es la seguridad. Cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que el ser humano percibe y disfruta. Bienestar, otra vez, igual que en la salud, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es ese bienestar pleno de los seres humanos, ¿verdad? En un bienestar. No solamente es la ausencia de enfermedades, sino el bienestar en general, físico, mental y emocional. Es una ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos a los que se encuentra sometida una persona, un bien o el ambiente. Aquí de lo que nos dice es que la seguridad es el estudio, ¿verdad?, de la gestión de riesgo de cada puesto de trabajo. Por ejemplo, a ver, nosotros que estamos en una oficina, uno dice, bueno, pero ¿qué riesgos puede tener? Riesgos de oficina. Bueno, los riesgos de oficina más comunes son problemas lumbares o en la espalda en general, ¿verdad? Hay muchas personas que de tanto estar sentadas empiezan a tener mucho dolor de espalda baja o de espalda alta, contracturas en el cuello y también algo muy común es el síndrome
de túnel carpiano, el de las muñecas, del uso del mouse, de la tensión del uso del mouse, se van presionando los nervios que pasan por la muñeca y es un dolor espantoso. Esa es una enfermedad de trabajo, el síndrome de túnel carpiano. Por eso, por ejemplo, ustedes tienen primero que identificar esos potenciales riesgos. Me faltó aquí, antes de que pase a la solución. El otro de riesgos de oficina es lo de los ojos. Problemas visuales. Que empieza a cansarse mucho la vista con las computadoras. Y uno dice, caray, en la oficina hay riesgos, también en la oficina hay riesgos. No se diga el policía que está ahí, ¿verdad? El poli que está en la de seguridad privada. Bueno, pues tiene muchos más riesgos y entonces primero lo que tenemos que hacer como ingenieros de seguridad es mapear esos riesgos por puesto de trabajo. Ya que mapeamos los puestos, los riesgos, ahora hay que hacer planes preventivos para minimizar el riesgo. El riesgo siempre va a existir, o sea, no puede volverse un riesgo cero, pero sí lo podemos hacer más pequeño. Por ejemplo, en las oficinas, aquí nosotros, nuestro compañero de seguridad, nos puso estos mouse pad, donde pone uno la muñeca y descansa la muñeca, y eso hace que se prevenga el síndrome de túnel carpiano. Para los problemas lumbares tenemos aquí en las sillas, no sé si se alcanza a ver, son unos soportes lumbares, ¿verdad? Para evitar que se nos vaya a generar un problema lumbar. Y para la parte de visión tenemos aquí unas pantallas, tenemos unas pantallas que tienen protección ocular y bloquean la luz azul, que es la que afecta a los ojos. Entonces está minimizando estos 3 riesgos de oficina. Y lo mismo debemos de hacer para cada uno de los puestos de trabajo. Entonces vamos a evaluar, estudiar y gestionar el riesgo, que es minimizar la probabilidad de que vayamos a tener un accidente o una enfermedad laboral. Entonces lo que queremos evitar es minimizar los accidentes y las enfermedades laborales, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que por su trabajo están sometidas a mucho ruido y pueden tener a la larga un problema auditivo, por eso los tapones de seguridad. O en el trabajo cargan cosas muy pesadas que se les pueden caer y luego les andan amputando los dedos porque les cae algo muy pesado y se les pueden amputar dedos de los pies. Y por eso los casquillos de seguridad en las botas, ¿verdad? De seguridad. El policía debe de traer su chaleco antibalas. O sea, el riesgo siempre existe. Mientras estemos vivos, hay riesgo en todos lados, ¿verdad? Pero hay que buscar minimizar esos riesgos dentro de nuestra empresa. Peligro, ¿qué es el peligro? Dice, es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. El peligro no es algo que ya sucedió, sino que está potencialmente por suceder. Por ejemplo, una alcantarilla abierta es un peligro. Todavía no sucede el accidente, ¿verdad? Desde que se caiga una persona ahí o que caiga la llanta de un carro. Todavía no sucede el accidente, pero es un peligro. Trabajar así en las alturas sin arnés es un peligro, ¿verdad? Ir manejando y tomado pues es un peligro y con el celular pues es un peligro. Puede desencadenarse en un accidente o puede ser que no. Hay gente que dice, no, pues si yo diario voy chatando y voy manejando y ni me pasa nada, pues qué bueno que todavía no te pasa nada, pero la realidad es que es un peligro, o sea, nos estamos poniendo en un riesgo, ¿no? Dentro de la empresa.
Hay diferentes tipos de peligro. Peligro latente es la situación tiene el potencial de ser peligrosa, pero no están afectadas todavía ni las personas, ni las propiedades, ni el medio ambiente. Por ejemplo, una colina con un potencial de deslizamiento de ladera, pero si no hay nada abajo de la colina, pero no hay nada abajo de la colina que pueda ser afectado. O sea, híjole, miren, se puede derrumbar eso, pero pues ni hay gente. O sea, es una bodega que está vacía, ¿verdad? Eso es latente. Potencial es una situación donde el peligro está en posición de afectar a las personas. La misma colina con potencial de deslavamiento, pero abajo hay casas. Eso ya es potencial. O la misma nave, pero sí hay gente adentro. Tiene el potencial de afectar a las personas, a las propiedades o el medio ambiente, y este tipo de peligro suele necesitar una evaluación de riesgo posterior. Y luego el peligro activo. El peligro ciertamente causa ya daño, dado que no es posible intervenir después de que el incidente ocurra. O sea, ya el peligro se transformó en una realidad. O sea, ya nos está generando daño. Peligro mitigado. Un peligro potencial ha sido identificado, pero se han tomado medidas para asegurar que no se convierta en un incidente. Puede que no haya una garantía absoluta de que no haya riesgo, pero es claro que se han tomado medidas para prevenirlo. Entonces, mitigar es como lo que les acabo de decir. Me ponen una protección en las máquinas para la luz azul, me ponen el mousepad para las muñecas y me ponen un protector lumbar. Esa es una mitigación del peligro público, el peligro público, y todo lo que es equipo de protección personal es la mitigación del peligro. Peligro público, el peligro público es el que supone un daño moral o físico a las personas, como puede ser una epidemia, una catástrofe, un asesino, un psicópata, etc. Esos son peligros públicos, como el COVID, ¿verdad? El ejercicio que van a realizar es identificar los peligros en tu lugar de trabajo y escribirlos. Lo más adecuado es que esta actividad lo hagan por puesto de trabajo. ¿Sí? A ver, los obreros que están en la parte de inyección de plástico, los obreros que están en la parte de empaque, los obreros que están en transporte, los supervisores de las áreas, las gerencias, ¿verdad? El área, los administradores, o sea, hacer una identificación de peligros por lugar de trabajo, los que utilizan las grúas, los que utilizan los montacargas, todo eso hay que identificar los peligros asociados a cada puesto de trabajo y hay que escribirlos. Muy bien, cuando el peligro ya generó un daño, ¿verdad? Ya nos caímos en la alcantarilla o ya chocamos por andar borrachos o ya nos caímos del andamio porque no teníamos nuestro arnés colocado. Una vez que el incidente ha comenzado, se clasifica en incidente, accidente o enfermedad laboral. Incidente es un evento repentino que no provoca lesiones graves en el colaborador o que solamente requiere primeros auxilios. Va la persona caminando en la empresa, hay un peligro porque el piso está húmedo, pasa la persona, se resbala y se cae del sentón. Ese es un incidente, a lo mejor no tuvo ninguna lesión más que el dolor de haberse dado un sentón, pero no hubo ninguna fractura, no hubo una lesión de la espalda, nada más quedó en el sentón afortunadamente. Ese es un incidente. Al igual que los incidentes, los accidentes son repentinos, sin embargo, sí generan consecuencias negativas en el trabajador, como lesiones corporales graves o incluso mortales. Se resbala, se cae y se rompe el coxis. O sea, y tiene que recibir una cirugía de emergencia porque tuvo una fractura.
eso ya es un accidente, ¿verdad? O derivado de ya después de la operación le queda un problema, una enfermedad laboral, que sería un problema lumbar de por vida. Ese tipo de situaciones son las que no queremos que nos pasen, y si se fijan son situaciones que le va a generar mucho gasto a la organización. Entonces vale mucho la pena la cultura de la prevención. En la cultura de la prevención nos vamos a ahorrar mucho dinero. Es lo mismo que en la calidad. O sea, cuando estamos trabajando la ISO 9001, que es de sistemas de gestión de la calidad, ¿qué sale más barato? Meterle dinero a nuestro sistema de gestión de calidad para prevenir que no tengamos producto no conforme, material de retrabajo, materiales que tuvimos que tirar, clientes enojados que nos dejan, rotación de personal porque la gente ya está hasta acá de tantos problemas. Es más barato prevenir, o es más barato estar resolviendo todos esos problemas. Lo más barato siempre es la cultura de la prevención, y está demostrado, y las empresas lo han cuantificado, y las empresas clase mundial siempre dicen: la prevención nos ha ahorrado muchísimo dinero y problemas. Y en el caso de la ISO 45001, que no estamos hablando de producto conforme o no conforme, estamos hablando de personas que se pueden accidentar, incluso se pueden morir dentro de la empresa, y eso no, eso es algo traumático para todos, o sea, para toda la organización, que un compañero tenga un accidente mortal dentro del trabajo, y eso ocurre, ¿no? Entonces, no hay como la cultura de la prevención, ¿sí? La cultura de la prevención nos va a ahorrar dinero, nos va a evitar problemas psicológicos dentro de la empresa, y problemas también mentales dentro de la organización. Por eso, aquí en México sacaron lo que es la NOM 035, que es la reducción, es la norma mexicana para la reducción de riesgos psicosociales. ¿Sí? Y es una norma que se aplica de a fuerzas en todas las empresas de México, porque aquí también esa norma va muy asociada a esta norma ISO 45001 y también a la 9001. Es una prevención, ¿verdad? Es una cultura de prevención de riesgo psicosocial dentro de la empresa. Entonces va muy asociada a estas dos normas internacionales. Bien, también cuando el peligro ya se transformó en una realidad, podemos tener lo que se llama un acto inseguro. Se define como acto inseguro a las omisiones, acciones o comportamientos del trabajador que provocan riesgos contra su seguridad y el resto de los colaboradores. Este puede surgir por diferentes motivos, por ejemplo, una formación inadecuada, malos hábitos, que es lo que normalmente tenemos, malos hábitos, exceso de confianza. Piensen en ese compañero que todo el mundo está, híjole, es que se rompió la tubería, yo me subo, jefe, no pasa nada. No, espérate, ahorita que lleguen los expertos que traen todos los arneses, todo para subirse. No, jefe, pues sí está bien fácil, yo me subo, sácatela, se sube y pácatela, se cae. Hay exceso. Y me da risa porque de veras pasa, pero no es gracioso porque luego se accidentan bien feo, y en un caso muy grave, pues incluso se puede morir. Ahorita me acordé de un caso muy feo, por eso me puse triste. Primero me dio risa y luego me puse triste. Es que en una escuela, era una escuela pequeñita, ahí trabajaba mi mamá, me acuerdo. Era una escuela pequeña, se quedaron sin agua. Era un edificio muy chiquito, era de un solo piso, era así como una casa de cuenta, pero de un solo piso. Y pues sí tenía muchos alumnos y todo, estaba muy bonita la escuelita, chiquita y muy bonita. Y se quedaron sin agua, me acuerdo que me contó mi mamá, se quedaron sin agua,
Y entonces dijeron, ay, es que parece que no está cargando agua pues al tinaco. Y entonces una de las maestras dijo, ay, pues yo me subo y veo, a lo mejor es el flotador que se quedó pegado. Y todos, no, mejor espérate a que llegue el plomero. No, yo me subo y que se sube la maestra. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Pues empezó a caminar y había un domo, lo pisó y se cayó y falleció. O sea, es exceso de confianza y son cosas que pasan en empresas grandes y empresas chiquitas. Entonces, hay que trabajar mucho con el personal en la concientización porque se les hace fácil y puede ocurrir un accidente pues, pues mortal y ahí sí ya no hay nada que hacer, falta de capacitación, entre otros. Entonces también como trabajadores tenemos que ayudar, ¿verdad? Porque si andamos con nuestros excesos de confianza, ponemos en peligro a no solo a nosotros, sino también a nuestros compañeros. Los ejemplos de efectos inseguros más comunes son utilizar equipos o máquinas sin los dispositivos de seguridad adecuados, trabajar con equipos sin tener autorización, adoptar una postura incorrecta al levantar cargas pesadas, realizar ajustes manuales de máquinas sin tener el conocimiento previo o las herramientas adecuadas y no usar los implementos de bioseguridad como mascarillas, etcétera, cuando esto del COVID. Que ya ahorita ya afortunadamente ya no, en muchos espacios ya podemos andar sin mascarilla. Bueno, entonces hay que trabajar con el personal, ya habíamos dicho en la capacitación, tener muy claras nuestras reglas y códigos de comportamiento y tener nuestro sistema de consecuencias. Y mira, si no lo haces, se van a aplicar estas consecuencias porque eso no solamente te está afectando a ti, sino está afectando a los demás y sistemas de beneficios para los trabajadores que están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en sistemas de beneficios que le gusta mucho a la gente, el empleado del mes. Eso funciona aquí y en todos lados. Que se evalúe, por ejemplo, en el personal se les audite el equipo de protección personal, llenado de registros, el tema de la calidad, orden de limpieza, se evalúa al personal su desempeño y en el pizarrón de la empresa van a poner el empleado del mes su foto. Ese tipo de cosas alienta mucho al personal. En el sistema de beneficios es importante, ¿verdad?, que no entre la parte de dinero. Aquí no entra cuestiones de dinero, el salario es otra cosa, ¿sí?, del personal. Pero en los sistemas de beneficios y de consecuencias estamos hablando de sanciones como levantarles un acta administrativa o hacerles llamadas de atención verbal, luego actas administrativas y a las 3 actas administrativas se procede al despido del personal, ¿sí? Y si llegan a ese punto y se tiene que despedir a alguien, se tiene que despedir porque si no, nadie va a seguir sus códigos y sus reglamentos porque ven que no los van a aplicar como aquí en México. Por eso la gente sigue haciendo cosas indebidas y se va a otros países y son muy bien portados, pero aquí no. Porque allá sí tienen sistemas de consecuencias que se aplican y aquí tenemos sistemas de consecuencias, pero no se aplican. Son aquellas condiciones físicas y materiales, las condiciones inseguras dentro del trabajo que pueden desencadenar un accidente laboral. Entre ellos se encuentran escaleras sin barandal, cables sueltos, falta de señalización de zonas de peligro, fallas en los sistemas de alarma, piso en mal estado, colocar productos inflamables o combustibles cerca de fuentes de calor. Soldar junto al tanque de oxígeno, ¿no? Esas son condiciones inseguras que nosotros como ingenieros de seguridad debemos de estar revisando todo el tiempo. Ahora vamos a ver lo que es riesgo, el concepto de riesgo. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en enfermedades, incidentes o accidentes en las personas. El riesgo es una medida de la magnitud
de los daños frente a una situación peligrosa. Si no hay exposición a una situación peligrosa, no hay riesgo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de riesgo: riesgo estratégico, riesgo laboral, que es el que nos interesa ahorita, que es accidentes, riesgos patológicos, riesgos sanitarios, riesgos geológicos que también nos competen en la empresa, terremotos, inundaciones, corrimientos de tierra, riesgos financieros, riesgos biológicos como las epidemias, material biológico peligroso. Tenemos clientes que manejan pues biotecnología y son riesgos sanitarios impresionantes, agentes microscópicos altamente patógenos, otros tipos de riesgos físicos, químicos y psicosociales. También, por ejemplo, tenemos clientes que trabajan con material radioactivo y también tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en todas sus políticas, en todos sus reglamentos y hacerlos cumplir, porque la radiación no se ve. O sea, a fuerza tiene uno que usar el medidor, y si hacemos algo mal podemos tener fugas radioactivas. Imagínense ustedes al rato que llegue tu compañero con 3 ojos, no está padre. Y bueno, aquí tenemos la diferencia entre peligro y riesgo. Muy bien. Peligro es algo que tiene el potencial de causarte daño. El riesgo es la probabilidad de que el peligro te cause daño. O sea, si no estamos cerca de ese peligro, enfrente del peligro, no hay riesgo, ¿verdad? El riesgo existe en el momento en que estamos enfrente del peligro. Peligro es el potencial de causar daño, como cruzar la carretera, y el riesgo es la probabilidad de que se produzca el daño. Dice, al cruzar una autopista, el riesgo de un accidente es alto. Al cruzar un camino rural, el riesgo de un accidente es bajo. El peligro en los alimentos. Por ejemplo, el peligro puede ser físico, por ejemplo, espinas en el pescado; biológico, bacterias dañinas, virus o parásitos que nos puedan hacer daño; o químico, por ejemplo, el mercurio en el pescado puede estar presente en el pescado y nos puede hacer mucho daño. El riesgo se determina por la exposición. ¿Qué cantidad, cuánto tiempo y con qué frecuencia? A un peligro sin exposición no hay riesgo. Entonces, bueno, a lo mejor nos subimos a trabajar en alturas una vez al año. No es el mismo riesgo que si nos subimos todos los días a trabajar en alturas, y así es nuestro trabajo, ¿verdad? El riesgo se aumenta por la cantidad y el tiempo y la frecuencia en que nos estamos exponiendo a ese peligro. Por ejemplo, la salmonela en el huevo es un peligro. Si comemos el huevo crudo, la bacteria de salmonela puede estar presente y la probabilidad de exposición es alta. El riesgo de enfermarnos es alto. La correcta manipulación de los alimentos, por ejemplo, cocinar los alimentos a temperatura suficiente, destruye la bacteria de la salmonela. La probabilidad de exposición es baja y el riesgo de enfermedad es bajo. Entonces aquí estamos mitigando, ¿verdad?, el riesgo, y justamente este es el trabajo que tenemos los ingenieros de seguridad. ¿Cómo vamos a mitigar los riesgos dentro de la empresa? Peligros: piso mojado; riesgo: caída de la persona, y puede ser un riesgo alto, medio y bajo. Todo depende de dónde esté el piso mojado, ¿verdad? Si son en las escaleras y estamos en el 3er piso, puede ser alto, o a lo mejor queda en un riesgo bajo si es un centón nada más. Ruido en la empresa, pérdida de la audición, todo depende de la cantidad de ruido, la longitud de ese ruido, o sea, cuánto tiempo del día estamos expuestos a ese ruido. Y toda esta evaluación debe hacerse por puesto de trabajo, porque son condiciones muy diferentes. No es lo mismo lo que vivimos los de la oficina, los que viven en producción, los que están en el área de ventas, los que están en transporte, los diferentes riesgos a los que se les presenta, ¿verdad? Químicos peligrosos,
postura inadecuada, máquinas sin protección, no usar el equipo de protección en alturas, no usar el mouse, etcétera. Entonces, todo este análisis, así como ven esta tablita, pueden ponerlo por puesto de trabajo, cuál es el peligro, el riesgo y su evaluación de riesgo alto, medio o bajo. Y todo por puesto. Vamos a ver las estadísticas de las enfermedades laborales más comunes en México. Fíjense, estas son las más comunes. Hipoacusia, reducción de la capacidad auditiva. Estamos hablando de enfermedades, no de accidentes, de enfermedades laborales. Hipoacusia, reducción de la capacidad auditiva. Se presenta en el 32.2% de la población trabajadora. Imagínense ustedes, o sea, de estar escuchando un ruido constante de las máquinas todo el día, nuestro oído empieza a disminuir su capacidad de audición. Neumocomiosis, enfermedad pulmonar producida por la inhalación de polvos ambientales o químicos. Se presenta en el 15.8% de la comunidad trabajadora. Por eso las mascarillas que estuvimos utilizando para el COVID, pues mucha gente tuvo mejoras importantes en temas también de otras enfermedades asmáticas, neumocomiosis, todo tipo de enfermedades respiratorias se redujeron porque también nos protegía del polvo, de los químicos. Hay empresas que tienen sus cabinas de pintura, pero de todos modos tienen pequeñas fugas y todo eso lo estamos respirando. Enfermedades como bronquitis, asma, pulmonía, neumonía debido a cambios de temperatura, 9.8% de incidencia. Sinovitis, inflamación de las articulaciones, rodilla, cadera, hombro. Aquí debe decir hombro. Interfalángicas de las manos. Todo eso es también del trabajo, ¿verdad? Enfermedad laboral. Hay personas que están mucho tiempo sentadas, otras mucho tiempo paradas. Cualquiera de las dos es muy malo para el cuerpo. Entonces tenemos que acercarles lo necesario, por ejemplo, tapetes antiestrés, una sillita para los que están trabajando mucho tiempo parados, su tapete antiestrés, una silla para que de vez en cuando se puedan sentar un poco, descansar el cuerpo, eso es muy necesario. Dermatitis de contacto, contacto con sustancias tóxicas, químicos, polvos, hay que usar guantes, mascarillas, lo necesario para evitar el contacto con todas las sustancias del trabajo. Musculoesqueléticas derivadas de mala postura, dolor, tensión, estrés, síndrome de túnel carpiano, dolores de espalda, etc. Estas son las más comunes en México. Entonces, el objetivo es que identifiquen los riesgos en su lugar de trabajo y los escriban. Esta tablita está muy bien. Le ponen peligro, riesgo y su evaluación de riesgo. Bueno, pues vamos a comenzar con la ISO 45001, que es la norma internacional que nos habla de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es todo lo que contiene la ISO 45001, la vamos a ir viendo cada punto y el objetivo es que ustedes vayan viendo qué van a implementar dentro de la empresa para controlar, ¿verdad? Y prevenir los riesgos laborales. ¿Qué significa sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que funcionan como un todo. Como el sistema solar, tenemos el sol, los planetas, las estrellas, la luna. Si quitáramos a uno de estos, ya vamos a tirar a la basura a Saturno. Va a haber un reacomodo de todos los planetas, porque recordemos que están todos ahí en la posición donde van por fuerzas gravitacionales y demás. O sea, si quitamos a uno, va a haber un reacomodo del sistema. Es lo mismo en una empresa. En una empresa somos un sistema. Y seguramente lo vivieron ustedes y lo vivimos todos ahora con lo del COVID,
que pues hubo despidos muy grandes en todas las organizaciones y de repente yo hacía 3 cosas y al rato ya tenía que hacer 8 y luego otros compañeros tenían que también hacer actividades de ventas y así, porque así tuvimos que adaptarnos todos ante la situación, pero hubo un reacomodo porque somos un sistema. Lo mismo en el cuerpo humano, ahí está ahí el sistema circulatorio, las venas, las arterias, el corazón, todo tiene una función. Las partes se fijan que no son iguales, cada uno son diferentes, el corazón no se parece a las venas tienen otra función que las arterias, y cada uno tiene su función diferente, ¿sí? Pero todos funcionan como un sistema. Gestión es llevar a cabo acciones para conseguir o resolver una cosa, es un sinónimo de administración. Y seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Ya vimos que es salud, bienestar integral del ser humano. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo, porque el trabajo debe ser una fuente de salud. O sea, el trabajo no nada más es para llegar y ganar dinero. Todos sabemos que el trabajo no solamente nos da eso como seres humanos. O sea, nosotros no solo vamos a trabajar para ganar dinero. Claro que es muy importante ganar dinero porque tenemos necesidades para comprar nuestras cosas, para vivir, para comer, para nuestra vivienda, para pagar el carro. Todas esas cosas son nuestras necesidades. Es muy necesario el dinero, pero no solamente estamos en el trabajo por dinero, sino para desarrollarnos como personas, que es lo que vimos de conceptos hace un momento. Necesitamos encontrar en el trabajo la satisfacción de la parte de dinero, pero también nuestra satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos, que somos seres complejos, y necesitamos la parte social, sentirnos parte de un grupo, el bienestar físico, ¿verdad? Como personas, nuestro bienestar mental, nuestro desarrollo de nuestra mente, la capacitación, seguir creciendo, haciendo cosas diferentes, haciendo cosas nuevas, eso es muy importante. Y la parte psicológica, la parte emocional de las personas. Entonces, todo eso se tiene que construir dentro de una empresa para favorecer lo más que podamos a los trabajadores. Y favoreciendo al trabajador, favorecemos a la empresa, porque un trabajador feliz es un trabajador productivo y al tener productividad vamos a tener más producto al mismo precio, porque al trabajador le vas a pagar igual. Si trabaja mal, bien o excelente, tiene su salario. Entonces, tenemos que buscar ser más productivos y con el mismo precio. ¿Y qué es lo que va a generar la empresa? Utilidades. Entonces, por eso es importante que nuestros trabajadores sean felices para que la empresa también tenga utilidades y todos seamos felices, ¿verdad? Sí es posible las relaciones ganar-ganar. O sea, eso es lo que se tiene que establecer. Bien, que vamos a esperar de la norma nos dice qué, pero no nos dice cómo. Por ejemplo, la norma dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión. Y uno se queda así de, ay Dios, ¿me lo pueden traducir por favor? Y un consultor llega y les dice, mira, lo que te está diciendo la norma es que escribas tu misión, visión, valores, hagas tu FODA y con eso matas ese punto de la norma. Así decimos los consultores. Otro dice, no, nada que ver. Lo que tú tienes que hacer es un mapa de ruta de tu organización, dónde están hoy, a dónde quieren ir mañana y todo su plan de desarrollo estratégico. Y otro consultor llega y te dice, no, mira, para esto yo hice un formato
que me quedó así, tal cual con todo lo que pide la norma. Es un formato donde se establece la visión de la dirección, sus objetivos, hacia dónde van, y eso es lo que te está pidiendo. Entonces, por eso hay en el mercado, y ustedes lo han visto, un chorro de cursos de interpretación de las normas ISO. Un consultor dice una cosa, otro consultor dice otra cosa, otro consultor, y todos esos comos, ¿verdad?, son válidos mientras estemos dando cumplimiento a este qué de la norma, ¿sí? Pero no es que a fuerzas tiene que ser de una manera. La idea es que a ustedes les dé sentido, que digan, a ver, con estos documentos, esto que escribí, ¿sí está cumpliendo con lo que dice la norma? Entonces yo lo que les voy a enseñar es que ustedes interpreten la norma para que vayan definiendo sus qués. Y independientemente cómo lo hagan, ustedes digan, no, es que esto sí me cuadra con lo que yo estoy generando por esto y esto y esto, y ante la auditoría ustedes mismos pueden defender su opinión de cómo ir cumpliendo con la norma. Y por eso hay tantas formas de interpretarla, porque nos dice qué, pero no nos dice cómo. Entonces, así hay muchas opiniones diferentes entre los consultores y están bien, pero mientras cumplamos con el qué, todas esas opiniones son válidas. Bien, este es el proceso de certificación de una empresa. Se conforma el equipo de trabajo, se hace lo que es la determinación de alcance, que ahorita vamos a ver, la gestión de riesgo, que veíamos la cultura de la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, la documentación de todos sus documentos, ¿verdad? De todo lo que van a hacer de su sistema de gestión de seguridad. Luego hay que bajar a piso su sistema. ¿Qué es bajar a piso su sistema? Yo escribo el reglamento de mi empresa y decimos, en esta empresa se va a utilizar su equipo de protección personal que se marca en su descripción de puesto. Van a mantener orden y limpieza dentro de las áreas, también para evitar cualquier accidente. Se van a hacer una serie de simulacros dentro de la empresa para, en caso de que tengamos terremoto, inundación, lo que ustedes tengan de riesgo en su empresa, y hacen su reglamento de trabajo. No se permite la entrada, personas con alcoholizadas, bajo influencia de drogas, cualquier persona que no cumpla con este reglamento. Este es su sistema de consecuencias, ustedes lo van a escribir. Implementar es, ahora lo hacen cumplir dentro de la organización, ¿sí? Eso es implementar. A ver, anuncio a toda la organización, a partir del día de mañana, este reglamento entra en vigor, se lo leen, dudas, preguntas, quien no lo cumpla, este es el sistema de consecuencias, y luego van a pasar a auditar. Van a empezar a auditar para ver que sí lo estén cumpliendo, y al que no se le está cumpliendo, se le levantan sus incidencias y se establece el sistema de consecuencias. Luego viene la parte de revisión por la dirección, ya que llevamos un tiempo que implementamos nuestro sistema de seguridad, le presentamos los resultados a la dirección y el director nos dice, vas bien, vas mal, no se desvíen, hagan esto, hagan lo otro. Nos da retroalimentación de lo que estamos haciendo para que no perdamos la dirección. O sea, el director es el que se encarga de que no perdamos la dirección, por eso se llama así. ¿Qué es la dirección? La misión de la empresa. La visión de la empresa. La misión es quién soy yo hoy como empresa. La visión es hacia dónde quiero llegar, o sea, como organización, cómo me veo en el futuro. Y a veces nuestros programas se empiezan a desviar y el director, no, es para acá, tienes que seguir hacia la visión, hacia lo que queremos lograr como organización. Por ejemplo, a lo mejor actualmente tenemos problemas de ambiente laboral, a lo mejor tenemos problemas de, en las juntas se la pasan recordándose a su mamá, tenemos problemas pues de violencia, de que no sabemos comunicarnos, resolución de conflictos,
Eso deriva en rotación de personal, mal ambiente de trabajo, altos riesgos psicosociales, mucho estrés en el personal, y eso lo queremos, eso es como estamos hoy. Y a lo mejor nos evaluamos y decimos, no, estamos bien mal y me saco un 20 de 100. Bueno, pero así estoy hoy, así estoy hoy. ¿Cómo me quiero ver mañana? ¿Hacia dónde quiero ir yo como organización? Miren, todas las empresas tienen problemas, así como dicen, no hay familia perfecta, no hay organización perfecta, todas las empresas tienen complicaciones, unas más, otras menos, pero todos tenemos retos que tenemos que resolver. Entonces, ¿cómo estoy hoy? Pues estoy así, pues sí, tengo todos estos problemas, pero el objetivo es que lleguemos a este otro punto, ¿no? Y vayamos avanzando poco a poco. Todas las implementaciones de la norma, de normas ISO y de cualquier cambio que queramos hacer dentro de nuestra organización llevan mucho tiempo, ¿sí? Llevan tiempo, deben de tener esa mentalidad. Vamos a suponer que hoy me saqué un 20, me autoevalué en mi sistema de seguridad y de salud en el trabajo y me saqué un 20. O le corren el cuestionario de la NOM 035 a todo su personal, está muy bueno, ¿eh? La verdad que la NOM 035 a mí me parece, y platicando con otros compañeros de trabajo nos parece excelente. Ese cuestionario fue muy bien diseñado por Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en México, está público, ponen NOM 035 en Google, les va a aparecer el diario oficial de la Federación de México y hasta abajo está el cuestionario de la NOM 035, se lo corren a todos los trabajadores y a lo mejor se sacaron un 20, ¿no? Riesgo psicosocial altísimo. Entonces dicen, bueno, yo lo que quiero lograr es tener un ambiente diferente laboral, que tengamos la posibilidad de resolver más los conflictos, que no nos agredamos, que utilicemos el equipo de protección personal, que la gente no se ande haciendo el vivo y aventándose desde las alturas, que no haya tantos actos sin ser, todo eso lo quiero lograr. Esa es mi visión. Hasta acá quiero llegar. Entonces a lo mejor en un año logro pasar a 30 sobre 100, y luego el siguiente año, para el 2024, ay, subí a 50. O sea, no creen que van a llegar del 20 al 100 en 3 meses. Eso no es posible. Luego, ay, me saqué un 65 el siguiente año. Y resulta que después de todo un año de muchísimo esfuerzo, nada más subí 5 puntos, pero mejoré. O sea, hay que ir viendo la mejora dentro de la empresa. Otra vez crecí poquito y de repente di un brincote, ay, llegué hasta 90 y así. O sea, es un plan de desarrollo a través del tiempo que les va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué lleva mucho tiempo? Porque los cambios en las personas son lentos. Imagínense ustedes en uno mismo que dice, ahora sí voy a hacer la dieta y me voy a levantar a las 6 de la mañana, me voy a ir a hacer ejercicio y luego me baño, me vengo a trabajar y voy a comer saludable. Y lo intenta uno una y otra vez y le cuesta a uno mucho trabajo. Ahora, multipliquen eso por toda una empresa, o sea, muchas almas, muchas personas, pues lleva más tiempo, ¿sí? Entonces aquí es importante que establezcan objetivos a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, y sean pacientes y súper tenaces, y un pasito a la vez, y tenaces, y tenaces, y tenaces, y lo van a lograr. He visto mucho que se desesperan, llevan 6 meses apenas implementado su sistema de seguridad del trabajo y dicen, no, es que no funciona. Ya llevo 6 meses picando piedra, insistiéndole a la gente que se ponga y no lo hace. Ya corrí 2 personas y siguen igual, son bien malcriados y así, y se rinden. Aquí el objetivo para que suceda es no rendirse, o sea, ustedes sigan, vayan haciendo ajustes de su sistema, pero no se rindan. O sea, es cuestión de tiempo que va a suceder. Acuérdense cómo le hacía nuestra mamá para generarnos nuevos hábitos.
O sea, estuvo detrás de nosotros como 5 años y no es que hasta más. Todavía estábamos adolescentes. Yo tenía 11 años, nuestra mamá encima de nosotros, tiende la cama y llega temprano, ya hace esto, ya es lo otro, y sigue uno, pues es bien difícil generar hábitos. No se rindan y va a haber un cambio en su organización. Punto cero de la norma. Aquí la norma de lo que nos dice, nos habla pues de los conceptos que ya estuvimos viendo y también nos dice que la responsabilidad de la seguridad y salud de los trabajadores es tanto de los trabajadores como de los directivos. O sea, no solamente es de la dirección de la empresa, todos tenemos que participar y colaborar para que realmente tengamos resultados en nuestro sistema. Y el objetivo es proporcionar lugares de trabajo seguros, saludables, prevenir lesiones, deterioro de la salud relacionados con el trabajo y mejorar continuamente nuestro desempeño. Mejorar continuamente nuestro desempeño. O sea, no es que vayamos a ser perfectos, sino que vamos a estar mejorando. Ese es el objetivo. El propósito es gestionar los riesgos y oportunidades de la seguridad y buscar eliminar los peligros y minimizar los riesgos, ¿verdad? Todo lo que podamos eliminar, pues eliminarlo. No, pues que trabajamos con un químico que es súper peligroso, buscar eliminar ese químico y sustituirlo por otro. Y si no se puede sustituir, minimizar el riesgo. Y nos dice que pues para el éxito necesitamos el compromiso de la dirección, que se establezcan todas las políticas, reglamentos, códigos, que mantengamos una buena comunicación, que los trabajadores participemos, que se otorguen recursos, ¿verdad?, para este programa y que se establezcan todas las políticas y los objetivos. También que se monitoreen pues todo lo que son los peligros, o sea que estemos en constante vigilancia para identificar peligros y minimizar los riesgos de la organización. Esta norma internacional sigue el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Planear es, a ver, vamos a hacer todas estas actividades dentro de nuestro sistema. Hacer es, las ejecuto las actividades, luego verifico si tuvieron éxito en indicadores, por ejemplo, mis indicadores de accidentes, incidentes y enfermedades tienen que ir bajando todas esos problemas que tengamos y estar verificando que sí están dando resultados nuestras acciones. Y si no están dando resultados, imagínense que después de todo un año de hacer actividades y todo, no mejoraron nada, es más, empeoraron. Decir, bueno, ¿qué podemos hacer diferente para que ahora sí tenga resultados? O sea, hay que ir buscando la mejora, ¿verdad? Porque sí nos puede pasar que le echamos muchísimas ganas, hicimos nuestros programas y todo, y no están mejorando nuestros indicadores, entonces hay que buscar diferentes estrategias. Este es el diagrama de nuestro sistema de seguridad y salud de los trabajadores que nos propone la ISO 45001. Este es el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos de la norma. Lo primero que nos dice la norma es que tenemos que tener un enfoque de procesos en la empresa. ¿Qué significa eso? Es identificar los procesos de nuestra organización. Por ejemplo, a lo mejor tenemos el departamento de administración y en administración tenemos recursos humanos, compras, transporte. Es una empresa pequeña, entonces son multifuncionales. En el área de gestión de la seguridad, de higiene de la empresa, tenemos el proceso de sistema de gestión de seguridad de los trabajadores, gestión de riesgo, auditoría y mejora continua. Y en procesos de producción tenemos todos nuestros procesos de fabricación, mantenimiento y manejo de residuos peligrosos. Entonces, tienen que hacer este diagrama para su empresa, identificar los procesos de su organización y el siguiente paso es hacer
una identificación de los recursos necesarios para su proceso. Lo pueden hacer con este formato que se llama diagrama de tortuga. El diagrama de tortuga a nosotros nos gusta, pero esta es una forma de implementar, pueden utilizarlo como ustedes quieran. A nosotros nos gusta porque es muy sencillo y abarca todo lo que nos pide el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Aquí le ponen su proceso, por ejemplo, imagínense que son una empresa de transporte y entonces aquí tienen el área de ventas, le voy a poner. Van a revisar su proceso de ventas, aquí le van a poner las entradas de ventas, que son pues solicitudes del cliente. Su salida pues va a ser el producto o servicio suministrado. Sus reportes de ventas, expediente de los clientes, ¿verdad? Y luego aquí van a poner los indicadores. Aumentar un 10% de ventas anual, por ejemplo. Los activos, pues necesita una computadora, automóvil, etcétera. ¿Quiénes se van a encargar? Pues va a ser un gerente de ventas y 3 agentes de ventas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues aquí van a poner sus procedimientos de ventas, procedimiento de seguridad, registros de ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces así van a ir poniendo todos los procesos de su empresa y los recursos que requieren para poderlos operar. Bien, ¿y qué es el riesgo? Pues es esta cultura de la prevención dentro de nuestras organizaciones. Primero es pensar qué puede salir mal, o sea, cuáles son los peligros dentro de mi puesto, anticiparme a que suceda, o sea, no nos vamos a esperar a que ya una persona se accidentó, ya una persona tiene una enfermedad laboral, va a generar gastos excesivos en la empresa, aparte, pues de la persona, o sea, es traumático para todos un compañero que se accidentó, un compañero enfermo, o sea, todo eso genera muchos problemas psicosociales dentro de la organización. Entonces nos tenemos que anticipar, ¿sí? No nos debe de pasar esa situación. Y en caso de que nos pase algo que no queremos que nos pase, o sea, un accidente, tener un plan de contingencia. O sea, ¿qué vamos a hacer en caso de que una persona se accidente o tenga un problema dentro de la empresa? Y tener todo un plan para reaccionar rápidamente. Para la gestión de riesgo existen muchas metodologías. Una de ellas es la ISO 31000, que es la ISO encargada de la gestión de riesgo. Les recomiendo que den un vistazo a esta norma internacional. Pueden buscar en nuestro YouTube de MAISO, así entren a YouTube y le ponen MAISO, así como se escribe, como está aquí en nuestro logo, MAISO, así lo buscan y ahí tenemos cursos de la ISO 31000. Denle un repaso para que se vayan empapando en todo este tema de lo que es la gestión de riesgo, que aquí nos explica muy bien cómo debemos identificar, analizar y valorar los riesgos de cualquier tipo. En este caso es para la seguridad y salud de los trabajadores. Y nos va explicando la norma paso a paso cómo hacer cada uno de estos puntos. Bueno, la gestión de riesgo es algo muy importante en todas las organizaciones, tanto para la calidad, como para la seguridad de los trabajadores, como para gestión ambiental, gestión financiera. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es una cultura de prevención. Yo siempre les digo, los mexicanos somos expertos en gestión de riesgo. O sea, ya casi están en nuestros genes. Porque decimos, ay, el fin de semana me quiero ir al cine. Ok.
¿En dónde es? No, pues tal lugar. Híjole, ahí está medio peligroso a la salida. Y empieza uno a pensar, ¿cómo me voy a ir? ¿Dónde me voy a estacionar? ¿A qué horas va a ser? ¿Aseguras dónde? Todos los detalles para evitar ser asaltado, que te roben el carro, que te metan un susto. O sea, somos expertos en gestión de riesgo, o sea, tenemos una cultura de la prevención. Y incluso hay quienes tienen su plan de contingencia, ¿verdad? Cuando ya los asaltan, traen el celular que no funciona. Entonces es el plan de contingencia. Chin, ya me pasó lo que no quería que me pasara. Sí, señor asaltante, aquí está mi celular y ese que no funciona. Ese es el plan de contingencia. Entonces, los mexicanos somos expertos en gestión de riesgo. Esa misma forma de pensar lo debemos de llevar a la empresa. ¿Qué puede salir mal en temas de seguridad y salud de mis trabajadores en mi área de trabajo? ¿Qué puede salir mal? Nos podemos caer, nos podemos tropezar, nos podemos enfermar. ¿Qué tipo de situaciones a las cuales estamos expuestos? Y lo vamos a poner por escrito. Esa es la identificación. Luego lo vamos a analizar, ¿verdad? A ver, ¿qué tan probable, verdad, es que realmente nos resbalemos aquí? Poco, mucho, muchísimo, o sea, casi seguro que nos vamos a caer. O sea, vamos a empezar a analizar el riesgo y lo vamos a valorar. Hay metodologías que nos proponen tablas, ¿verdad? De valoración del riesgo, por ejemplo, del 1 al 10, y vamos identificando el riesgo y ya le ponemos, no, pues este es 9, este es 10, y así valoramos el riesgo. Hay empresas que le ponen alto, medio, bajo. Y luego, ya que valoramos el riesgo, establecemos medidas de prevención, ¿verdad? Para que no nos pase. Ay, mira, para que no nos vayamos a caer, un barandal, o le vamos a poner de esta cinta que tenemos antiderrapante en las escaleras, o le vamos a poner estas cintas amarillas porque ese escalón nunca lo vemos, todo el mundo se anda cayendo, entonces le vamos a poner la cinta amarilla para que se vea que es un escalón, etcétera. Entonces, todos esos conocimientos, ¿verdad?, que tenemos ya los mexicanos de cultura de prevención, hay que pasarlos a nuestra empresa y establecer estos planes preventivos. En pocas palabras, de eso nos habla la ISO 31000, entonces estoy segura que se les va a hacer muy sencillo estudiarlo y entenderlo, porque así somos, todo el tiempo estamos haciendo análisis de riesgo en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues estamos llegando al final de este curso del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar viendo la ISO 45001 y todos sus puntos. Cualquier duda, por favor, nos pueden mandar un WhatsApp. Se los voy a poner aquí en el chat al 461-172-4116. Nos pueden mandar un WhatsApp y con mucho gusto les respondemos todas sus dudas. Bueno, pues nos vemos hasta mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tobar. Y que tengan muy buen día y hasta mañana. Gracias.